Ponga atención, Romanos capítulo 9 es un capítulo bien profundo, se hablan misterios de la palabra de Dios y esperamos que si usted se toma el tiempo de escuchar, sea edificado para la gloria de Jesucristo. Dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 9, habla de la elección de Israel, porque todo verdadero creyente, entiende que el pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios y que sabemos que por la fe en Cristo Jesús somos hechos uno solo en Él. Y dice la Escritura que ya no hay judío ni griego, no hay judío ni gentil, en Cristo Jesús somos iguales ante el Padre, pero el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Ningún verdadero creyente puede estar en contra de Israel, porque simplemente estaría desobedeciendo la palabra. El Señor dice que bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Por eso usted ve todos esos países que están en contra de Israel, llenos de problemas, empobrecidos y en destrucción. Dice Romanos capítulo 9, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Y aquí está hablando Pablo es del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, y él está diciendo esto, que él siente ese dolor en su corazón, porque el pueblo de Israel no ha conocido al Mesías, Jesucristo de Nazaret, pero no obstante, sigue siendo el pueblo de Dios. Pero entonces Pablo está diciendo eso, y deja claro, dice que todo lo que es de Israel, la adopción, la gloria, el pacto, la ley, el culto y las promesas, a ellos también pertenecen los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Aquí la Escritura te deja bien claro que Cristo es Dios sobre todas las cosas. Cristo es Dios sobre todas las cosas. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no son los hijos de Dios, los hijos según la carne, sino que son contados como descendencia los hijos según la promesa. La promesa, todo aquel que recibe a Cristo como Salvador está bajo la promesa, bajo ese pacto, bajo la salvación de Dios. Y entonces Pablo sigue explicando, y esto es referencia al antiguo pacto, esto está en Génesis 18, lo que él está hablando, y dice, pues la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendrá y Sara tendrá un hijo, pero no solo esto, pues también Rebeca concedió un hombre, de Isaac, nuestro padre. No había aún nacido, ni habían hecho ni aún ni mal ni bien, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera, no por las obras, sino por el que llama. Cuando Dios le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y aquí podemos ver de que la elección es porque Dios lo decidió así.
para que no fuera por obra. No es que Jacob hizo algo, no es que hicieron algo. Dice: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Fue Dios mismo quien llamó a Abraham, a Isaac y a Jacob. No por obras humanas, sino por elección. Por eso es que el pueblo de Israel es un pueblo escogido de Dios. Los patriarcas son Abraham, Isaac y Jacob, y las 12 tribus de Israel. Y dice: según la carne vino Cristo, porque Cristo viene de la tribu de Judá. Y esto es importante que usted lo entienda, porque hay muchas personas, muchas religiones, engañadores, que quieren cambiar esta verdad. El pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Pero hay mucha maldad en contra del pueblo de Dios. Los canales de televisión, etcétera, están en contra del pueblo de Dios. Vamos a seguir predicando. Voy a hacerme nuevamente, pero seguimos predicando porque la palabra del Señor es viva, eficaz. Estamos acá en el capítulo 9 de Romanos. Y entonces lo último que le dice: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Jacob, el padre de los 12 tribus de Israel. Y entonces Pablo empieza aquí a hacer un análisis. Ponga la atención a la palabra del Señor y dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice al faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Pero tú, hombre, ¿quién eres para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Hay gente que quiere arreglar el mundo a su manera, inventando cosas, pero no se dan cuenta que Dios es el que creó la sabiduría. Él creó los cielos y la tierra. Solo Él tiene la respuesta. Solo Él tiene la dirección y el propósito perfecto para toda la humanidad. Y entonces Pablo está aquí diciendo, en otras palabras: pero ustedes ¿qué se creen? ¿Que quieren arreglarle las cosas que ha hecho Dios? Y entonces dice: pero tú, hombre, ¿quién eres para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿Acaso no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Él, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que había preparado de antemano para gloria. A estos también ha llamado, es decir, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Y aquí entramos nosotros, los gentiles, que en Cristo Jesús tenemos vida, pero necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y recibir a Jesucristo como Salvador.
Eso es lo que necesitamos, recibir a Jesucristo como Salvador. Seguimos leyendo, mire cómo es la misericordia de Dios que nos alcanzó a nosotros los gentiles. Como también dice en Oseas, dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se le dijo, vosotros no sois mi pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías proclama acerca de Israel, aunque el número de los hijos de Israel fuera como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra con justicia y prontitud. Viene juicio sobre toda la tierra. Eso lo hemos mencionado varias veces. El Señor va a traer juicio sobre la tierra, pero dice la Escritura, con justicia y prontitud. Con justicia, porque Dios es un Dios justo, Dios es un Dios santo. Por eso es que necesitamos venir a Él. El amor de Dios sobrepasa nuestro entendimiento. En Cristo Jesús somos más que vencedores, solamente en Él. Seguimos leyendo la Escritura, Romanos capítulo 9. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. La justicia que es por fe, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mientras Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iba tras ella no por fe, sino dependiendo de las obras de la ley. Y esto es lo que hemos hablado otras veces, que no es por obra la salvación, sino por fe en Jesucristo. Si depende de las obras, no va a ser salvo, porque nadie puede cumplir toda la ley. Nadie puede cumplir la ley. La Escritura dice que el fin de la ley es Cristo, para testimonio a todo aquel que cree. Y en Gálatas dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley viniera la justicia, entonces en vano murió Cristo. Si por la ley viniera la justicia. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mientras Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iba tras ella no por fe, sino dependiendo de las obras de la ley. De modo que tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí vengo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que crea en él no será defraudado. Crea en Cristo antes de que sea demasiado tarde. No importa la filosofía que usted tenga, no importa. Solamente en Jesucristo hay salvación. Las religiones no salvan. El único que puede salvar es Jesucristo de Nazaret. Las obras no salvan. Y Dios se lo deja claro aún al pueblo de Israel, que iban tras la justicia de Dios por obras, pero que por obra no se puede alcanzar. Por eso, simplemente poniendo su fe en Jesucristo, en esta mañana, reciba la salvación de Dios, porque así está escrito. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por este día, Padre, que a pesar de tanta interrupción, hemos podido predicar tu palabra, Señor, exaltando el nombre de Cristo. No importa que usted crea que uno está loco, eso no importa. Asegúrese de recibir a Jesucristo antes de que sea demasiado tarde. Que el Señor le bendiga en esta mañana. Si quiere un tratado, si quiere que oremos por usted, venga, con mucho gusto. Oremos por usted, le podemos dar tratado.
pero tienes que tomar la decisión en tu corazón de seguir a Cristo. Lea la palabra del Señor todos los días, porque la palabra de Dios es vida y solo en Él hay salvación. Las religiones no salvan, ni las conexiones, ni la educación, ni el dinero. El único que te puede salvar de la ira venidera es Jesucristo. Como leímos en esta mañana, que Dios ha preparado su sentencia sobre la tierra y se ejecutará con justicia y prontitud. Con justicia. Nadie va a poder decirle a Dios, es que esto es injusto, porque Dios es un Dios justo. Sus juicios son justos y verdaderos. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Escuche esta alabanza. Si quiere que oremos por usted y quiere venir, con mucho gusto. Que Dios le bendiga.